Hola, buenas noches. Vamos a continuar con la presentación de los trabajos. Vamos en este momento a presentar la data, diagramas acerca de una base de datos de una clínica dental. Estamos presentando el diagrama DIM con sus 4 tablas, una tabla de hechos. Les va a mostrar todos los parámetros, las consultas acerca del tratamiento, la cantidad de tiempo de las consultas. Para la presentación de esta, primero vamos a realizar en Microsoft Visual cómo llenar los datos, la tabla. Primero vamos a crear un tool, la tabla de la alineación de hechos, doble clic y vamos a mostrar cómo limpiar las tablas. Se coloca el nombre, la conexión del servidor y se llena el SQL query, el delete from console, donde se encarga de borrar la tabla de hechos. Se indica OK. Luego nos vamos al siguiente trabajo que realiza, es eliminar la tabla de tratamientos. Nos hacemos un clic, igual verificamos las conexiones de la tabla y en SQL Style vamos a utilizar el SQL Query, donde el from de tratamientos, utilizando un pequeño elimina a la tabla de hechos, ¿no? Bueno, OK. En el siguiente trabajo que realiza, la siguiente tarea es igual eliminación de clientes, igual también limpia toda la tabla de clientes, verificamos la conexión y en este también verificamos que esté correctamente escrito, cómo borrar la tabla de clientes y resetear la identity. Correcto, hacemos OK, actualizamos en consultas, verificamos los parámetros, nombre de la tabla, conexiones, borramos las consultas y reseteamos el identity. OK. Y por último, la tabla de tiempos, igual verificamos las conexiones, nos vamos a la conexión está y luego en SQL está y editamos, borrar, limpiar las tablas de tiempos y resetear la identity. Okay. Una vez realizado todo esto, nos vamos a cargar los datos a DIM, donde de la misma forma también vamos a entrar de OLED Source, donde se cargarán los datos de la tabla. Igual verificamos la conexión de manager, donde está tabla, elegimos a clientes, vemos las columnas, elegimos todas las columnas, los datos, hacemos OK. Luego a dónde se direcciona, hacemos doble clic y igual elegimos la base de datos donde está situada, es OK, y se verifica interpretar clientes, se elige clientes, se hace una comprobación que tanto los datos OK y se le dice OK, correcto. Y lo mismo aplicamos para la tabla de consultas, llenar los datos, la tabla de DIM de consultas, tabla de tratamientos, y nos vamos a la tabla de DIM tratamientos y la tabla de tiempos. En caso de un pequeño arreglo donde tabla de tiempos, nosotros tenemos que igual realizar un command text para que pueda jalar los datos desde nuestra base de datos que tenemos hacia nuestra base de datos dimensional. En este caso verificamos si está correctamente
el script y se está jalando todos los datos. Estamos ok. Luego vamos a una pequeña data conversión que hace que un dato del tiempo no estuvo bien claro. Entonces esta hace que se convierta, que el dato que se utiliza sea filtrado y pasa a la siguiente, ¿no? De la siguiente tabla. Damos ok. Nos vamos a la tabla de destination, donde va a recepcionar los datos de la tabla de tiempo. Igual se llena, se verifica la base de datos donde está y se elige la tabla de dimensión. Es un preview para verse correctamente, si corresponde correctamente. Luego pulso ok. Ya una vez ya llenado esto, vamos a la siguiente, ya el último carga de datos al espectáculo, donde igual también se verifica la tabla de inicio, la base de datos, y luego se utiliza un SQL command script para que pueda jalar los datos desde la tabla de base hacia la tabla de dimensiones. Es un preview, se ve correctamente que está jalando los datos. Se cierra. De aquí las columnas se eligen qué datos va a jalar. Ok. Y para comprobar si correctamente está jalando los datos, nos vamos a la tabla de hechos, dimensión, y comprobamos gustar, ¿no? Damos el inicio. Esperamos un momento hasta que inicie el sistema. Y que ya comenzó a controlar. Si limpió correctamente los datos, y vamos a la carga. Hacemos doble clic y nos envía hacia la carga de datos. Verificamos si correctamente cargamos los datos y vemos que hay ingresados los datos. 6 filas, 5 filas, 6 filas. El último llega a la tabla de tiempos con 5 filas. Y nos vamos a la tabla de carga y vemos que sí, correctamente también llenó la tabla de hechos. Bueno, esta es la forma de cómo ingresar y verificar, limpiar las tablas con modelo SIS. Gracias.